Buenas noches con todos. Bienvenidos a este webinar organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa y como siempre, reciban los saludos de nuestro decano, el doctor Alfredo Álvarez Díaz, y de su junta directiva. Hoy, continuando con nuestras actividades académicas, tenemos un tema muy interesante, pero antes de ello, ustedes tienen unas indicaciones importantes. Adelante, Erika. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches con todos. Como siempre, agradecemos su preferencia y participación continua. Solamente para recordarles el link de asistencia. El link de asistencia o el control de asistencia, perdón, se hace a través del link de asistencia. El link de asistencia es un enlace que sale en letras azules en la sección del chat de esta sala. Lo único que tienen que hacer es hacerle clic. Les sale un cuadro donde les piden el número de su DNI. Digitan el número de su DNI. En el rengloncito de abajo, en el siguiente renglón dice verificar. Hacen clic en verificar, el sistema carga unos segundos y les pone nuevamente marcar asistencia. Nuevamente hacen clic en marcar asistencia y automáticamente ya están registrados. Eso es todo. Muchísimas gracias. Adelante, doctor. Muchas gracias, Erika. Bien, como decíamos hace rato, hoy en este espacio de miércoles laboral tenemos un tema muy interesante para quienes laboramos en la administración pública. Y justamente el tema es la estabilidad laboral en el sector público, ley número 24041 y la ley número 31131 CAS. Y nuestro invitado es el doctor Raúl Arcos Cotrado, que es abogado por la Universidad Nacional del Altiplano, con maestría en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. También tiene un máster de Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, en España. Es abogado litigante, socio del Estudio Jurídico Arcos Cotrado, autor de muchos artículos jurídicos en Gaceta Jurídica y otros libros colectivos, y es conferencista a nivel nacional. Doctor Raúl Arcos Cotrado, bienvenido a este espacio por el Colegio de Abogados de Arequipa. Reciba nuestros saludos y le cedemos la palabra, doctor. Muchas gracias. Estoy muy honrado por la invitación que me ha hecho el colegio. Podría de alguna manera ayudar a entender una problemática que circunstancialmente está hablando en la actualidad a muchos casos que vamos a experiencias, compartir algunos criterios también, coadyuvar con la jurídica de algunos estudiantes de Derecho. También tengo entendido que estoy plenamente con ustedes para el tema. Yo no sé, tendría que contar con la venia de ustedes para poder, ¿no es verdad? La diapositiva, sí, creo que es la estabilidad laboral en el sector público. Esto viene circunstancialmente, ahora está teniendo mayor vigencia, ¿no? Hay determinados momentos, pero los trabajadores del sector público deben creer con mayor preocupación cuando a finales de año los trabajadores que tienen este derecho a la ley 24041 se ciernen sobre ellos despidos. Y entonces, para que se pueda y también compartir alguna evidencial que ha emitido la Corte Suprema, vamos a señalar diciéndoles que con la ley 24041 se reconoce un derecho de los trabajadores del sector público, es decir, régimen laboral de la actividad pública sujeto al Decreto Legislativo 276. Esta ley se dio en el año 1984, específicamente el 28 de diciembre de 1984, o sea, ya muchos años atrás.
y básicamente tiene 3 artículos. El primero dice textualmente: públicos contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos, sino por las causas previstas en el capítulo 5, a ver, del decreto legislativo 276 y con su procedimiento establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de la misma ley. Lo que significa que los trabajadores que tengan más de un año ininterrumpido de servicio tienen ese derecho a seguir laborando, y además de que también desarrollen labores de naturaleza permanente, y solamente podrían ser cesados. La ley decía, evidentemente, estamos hablando del año 84, cuando se aplicaba la potestad disciplinaria de la administración pública directamente con ellos, con el decreto legislativo, reglamento, que era el decreto supremo 005-90-PCM. Pero ya ese capítulo no está vigente en el decreto legislativo 276 y se desarrolla a partir de la ley de CEP, ¿no? Ahí ya el procedimiento administrativo disciplinario se desarrolla conforme al contenido regulatorio que se establece en esta norma. Entonces, digamos que esta ley ya en esa parte ya no tiene vigencia. Ya el proceso administrativo disciplinario, insisto, ya no se resuelve conforme se regula o se resolvía ahora, es decir, conforme el decreto legislativo 276, sino en la ley. Pero igual, más allá de que esta parte no esté vigente, igualmente también se tiene como componente importante que aquella persona que haga, digamos, una falta grave y sometido a un proceso administrativo disciplinario, sí podría ser destituido, extinguirse su vínculo laboral, aun cuando tenga más de un año ininterrumpido de servicios y que desarrolle labores de naturaleza permanente. Entonces, vamos a ver ahora este artículo primero, respecto al plazo de un año. Sobre ello, hay una jurisprudencia muy importante, es la casación 005807-2009. Esta casación señala, o este precedente vinculante, mejora un aspecto muy importante, ¿no? Que dice, este considera que la interpretación del artículo 1 de la ley 24.040 se considera que las breves interrupciones de los servicios prestados contratados para labores de naturaleza permanente no afectan el carácter interrumpido de dichos servicios si las interrupciones promovidas por la entidad pública empleadora para desconocer el derecho del trabajador a la protección frente al despido, que es el 041. Esto es importante porque los jueces del órgano jurisdiccional era aplicar literalmente lo que dice tener más de un año en forma ininterrumpida. Es decir, no es verdad, por lo menos que sea de 1 o de 2, existía una interrupción, ya el trabajador no tiene ese derecho. Una interpretación literal de la norma, el juzgador aplique literalmente dicho. Por lo tanto, si el trabajador tuvo ese corte de un día o 2 o 5 o 10 o 15 o 20 o 30, ya el derecho, perdí el derecho. Y esto, a través de la práctica de los funcionarios o de la administración pública, lo que hacían era eso, precisamente, para que no calcen ese artículo 1, en esa manera que cuando el trabajador tenía 11 meses, por allí, les pase el año, ¿no? Le cortaban 5 días, 3 días, y por lo tanto nunca de estabilidad laboral de salida.
se detecta esta práctica fraudulenta de los empleadores. Esta sentencia, en este precedente vinculante, se establece, si hay breve interrupción, esto no tendría por qué haber continuidad a la que hace referencia el artículo 1. Y entonces el tribunal establece, establece que si hay un corte breve o corte, de manera que resta a los cortes que hacen los empleadores. Si al trabajador le cortan 5 días, cosa que era antes comentar en sentido contrario, en el sentido de que si existía un corte, aplicaban literalmente la ley. Ahora ya hay una que, insisto, ya no importa necesariamente que el corte sea de 5, 10, 15 días. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que el corte puede ser incluso hasta máximo 30 días. De manera que si pasa esos 30 días, ya no se considera breve interrupción de los servicios prestados. Entonces, el año tendrá, independientemente si uno le hacen los trabajadores. Y esto, en realidad, hasta la fecha, continúa. No me van a dejar mentir muchas personas que están en el público y que también sean destinatarios de esta conferencia, es que tienen casos así, que les han cortado días para que no les, que el año ininterrumpido diga, hubo interrupción. Pero esto ya está visto con esta casación tan importante, ha restado ya eficacia a estos. Por lo tanto, a partir de este precedente vinculante, ya no es si el corte es de 5, 10 días, 15 días, pero máximo. Entonces, ¿qué nos han dicho la del lo que es específico, ¿no? Es decir, resuelven los juzgados de mérito o de vista, a la instancia, lo que hacen es hay sin números, por supuesto, de casaciones, ¿no? Pero yo 25/7/22/2017, en la que dice la demandante, un caso en concreto, acredita más años de servicios ininterrumpidos realizando labores de naturaleza permanente, por lo tanto se encuentra dentro del ámbito de protección del artículo 1 de la ley de 400. Si se supera, es decir, más de un año y un día, ¿no? Porque la ley no es más de un año, con lo cual un año y un día. Y esto también a veces trae algunas, alguna serie de discusiones, de controversias, ¿no? Porque resulta que muchos trabajadores en muchos casos llegan 12 meses y les cortan. Pero la ley dice que tiene trabajadores que empiezan, digamos, el 1 de enero, no pasaron el año, pero el primer día hábil con lo cual deberían de trabajar un día más. El siguiente cortan, ya no los dejan trabajar. Muchos de ellos, ¿qué hacen? Siguen trabajando. No hay el control y no. Y hay algunos criterios jurisprudenciales. El empleador no los autorizó a que sigan trabajando. Ellos, o sea, el trabajador, a generarse ese derecho. Pero no fue precisamente el empleador le dijo tienes que trabajar, sino porque él no hubo control y pues estuvo allí laborando sin que exista autorización del empleador.
el órgano jurisdiccional en algunas oportunidades recién y les cortan, les dicen que ya no debe trabajar. Por más que haya superado, haya trabajado mediodía, en este corresponde la también, ¿no? Porque en realidad, pues, no obedeció a una otra sentencia, en la 22, en laboral de la demanda ha quedado acreditada de manera contundente, pues ha realizado labores de naturaleza permanente del 1 de marzo de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013. Y 10 meses. Insisto con este tema que me parece importante.
Muchísimas gracias. Hemos tenido una interferencia. Volvemos a continuar con el doctor Raúl. Doctor Raúl, muy buenas tardes y bienvenido. Le damos el uso de la palabra. Gracias. Reiterado buenas tardes. Sí, creo que han habido unos problemas técnicos y ya creo que se solucionó. Ahora sí me escuchan bien, ¿no? No, Sí, ya no doctor. hay interferencias. ¿Ya puedo participar? Claro que sí. Adelante. Ya, perfecto. Bueno, yo estaba señalando que básicamente esta ley 24041 tiene dos requisitos. El de un año en forma ininterrumpida, y había señalado que existía un precedente vinculante que indica que el tiempo de un año, si es interrumpido, si ha sido interrumpido, no tendría por qué perjudicar al trabajador. ¿Ya? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se da? ¿En base a qué? En base a la casación 005807, que ahora lo estoy compartiendo. En esta casación, la Corte Suprema ha establecido como precedente vinculante, es decir, obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales, que cuando haya una breve interrupción de un corte de un día, 2, 3, 4, 5, el juzgador tiene que ser como que no hubo interrupción, más allá de que sí la hubo desde el plano fáctico. Porque dice lo siguiente: se considera que las breves interrupciones de los servidores de los servicios prestados por servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente no afectan el carácter ininterrumpido de dichos servicios si las interrupciones han sido promovidas por la entidad pública empleadora para desconocer el derecho del trabajador a la protección frente al despido que le brinda la ley 24041. Miren, y esto es una práctica recurrente de los funcionarios que dirigen las entidades públicas, ¿no? ¿Qué hacen? Con el ánimo, con el propósito de que no tengan este derecho de tener más de un año en forma ininterrumpida, de no permitirles elaborar más de un año en forma ininterrumpida, como dice la ley, lo que hacen es cortarles a los 11 meses o cortarles al año, para que no pasen, no pasen de más de un año, como dice la ley. Entonces lo que hacen es cortarles, es una práctica recurrente, de 10 días, 5 días, 15 días, a veces un mes, y luego los vuelven a contratar. Entonces, lo que ocurría otrora era que los jueces aplicaban literalmente lo que dice la ley, es decir, más de un año desarrollando labores de naturaleza permanente, más de un año en forma ininterrumpida, lo que significa que si había un corte de un día o de 2 o de 3, bastaba que el trabajador ya no tenga derecho. Esto ha sido resuelto por la Corte Suprema en esta casación que he señalado, en la que se permite que existan breves interrupciones si es que al trabajador, por ejemplo, se le contrata por 11 meses, vamos a suponer que empieza en enero, y en noviembre, el 30 de noviembre, acaba su contrato y les cortan 10 días o 15 días, pero lo vuelven a contratar el 15 de diciembre. Si ocurre eso, se aplica este precedente vinculante. Porque lo que importa aquí es que ese corte que hizo el empleador fue con un ánimo tendencioso, fraudulento, dado que si le cortó, se presupone que si lo cortó fue precisamente para que no tenga ese derecho de tener en forma ininterrumpida más de un año. Y si lo volvió a contratar es que lo necesitaba. De manera que ese volver a ser contratado del trabajador implica como una suerte de presunción de que el corte fue, digamos, a propósito, ¿no? Para perjudicarlo, fraudulento. Entonces, la Corte Suprema dispuso a través de este precedente vinculante de que si hay estos cortes, se hace como que no hubo en realidad corte. Más allá de que en el plano fáctico, insisto, sí se haya... Esto hace tiempo era un problema, porque, repito, los jueces aplicaban literalmente lo que decía la norma. Ahora ya no. Ahora, si hay un corte breve que no sea más de 30 días, el trabajador no puede verse afectado, y si sigue laborando, en este caso, ponía el ejemplo, si se la corta los primeros días de noviembre, lo voy a contratar el 15, y sigue laborando enero, febrero, marzo, ya pasa el año y por lo tanto tiene esta protección.
Lo que ocurría, o lo que ocurre a veces es que el empleador, hay muchos que desconocen esta casación, y lo que hacen es cortarles 15 días, 20 días, a veces un mes, y entonces los vuelven a contratar. Y ellos suponen que, como ya tuvo corte, hay que esperar un año nuevamente. Y otra vez le vuelven a cortar. Y así pasan todos los años y les vuelven a cortar. Esto yo creo que ya es un problema solucionado. Hace mucho tiempo, esto sí, que era en realidad un problema de difícil solución. En muchos casos se les cortaba, ¿no? Pero ahora ya ha sido solucionado. La Corte Suprema ha emitido muchísima jurisprudencia, ya que ni siquiera es discutible, ni siquiera es controvertido, ya hay jurisprudencia pacífica en el sentido de que aplicándose ese precedente vinculante se tendría esta protección. Por ejemplo, la casación 25.722-2017, Lambayeque, la casación 26.2/2017, Tacna, en la que se ha indicado que tener más de un año ya se tiene, pero también falta el otro requisito, el de la naturaleza permanente. Es decir, tienen que copulativamente darse estos dos requisitos. No basta con tener más de un año en forma ininterrumpida, sino que la labor que se ha desarrollado en ese año, más de un año, esa labor sea de naturaleza permanente. Y entonces vamos a ver algunas casaciones. La casación 1308-2016 de Santa, por ejemplo, hace referencia precedentes vinculantes. Es otro precedente vinculante, en la que dice, básicamente, considerando 18º, en todo caso, del examen que se realice por caso de las demandas contenciosas administrativas. Aquí también yo quiero levantarme un poquitito. ¿Qué ocurre cuando el trabajador cumple con más de un año desarrollando labores de naturaleza permanente y es cesado, es despedido? ¿Qué tipo de demanda se tiene que hacer? Esta tingencia lo hago porque incluso he visto casos que a la fecha están presentando demandas de amparo, ¿no? Yo creo que esto es una suerte ya de costumbre en la que antes se hacía demandas de amparo y esto ha quedado ya como costumbre, ¿no? Que es lo que se le viene al chip del abogado en ese momento. O a las personas que naturalmente no tienen por qué saber normas especiales y que con sentido común, producto de esa costumbre que hacía anteriormente, es que ellos dicen, quiero hacer una demanda de amparo, apenas son despedidos. Pero no, ese criterio ya pasó desde mucho tiempo, desde la sentencia del caso Bailón Flores, precedente vinculante del Tribunal Constitucional, en la que dijo, cuando ocurra esto de los trabajadores de la ley 24041, deben de acudir al proceso contencioso administrativo, que ese es el camino normal, natural. Y así también lo ha establecido el Código Procesal Constitucional. El anterior, en el artículo 5, decía, no procede el amparo cuando existen vías igualmente satisfactorias. Ahora, el nuevo Código Procesal Constitucional en el artículo 7, inciso 2. Entonces, lo que hay que hacer siempre es un contencioso administrativo. Bueno, puede ocurrir que en algunas cuestiones excepcionales se presente la posibilidad de hacer una demanda de amparo, que son casi poquísimas veces, ¿no? Raras veces. Entonces, lo que dice el precedente vinculante es que en todo caso el examen que se realice caso por caso de las demandas contenciosas administrativas, donde los demandantes invoquen la protección contra el despido arbitrario a través del artículo de la ley 24041, deberá tenerse en consideración que dicha norma no otorga en lo absoluto estabilidad laboral, ni viene a significar el ingreso de los seleccionantes a la carrera administrativa, ya que para que ello ocurra es inexorable el haber participado en un concurso público de méritos. Pues para una demanda, en casos que se acredite que el demandante se encuentra bajo sus alcances, únicamente implica otorgarle el derecho a continuar siendo contratado bajo la misma base en que venía laborando en dicha plaza o en una de igual o similar categoría, similar naturaleza. Aquí también hay un aspecto muy importante, porque cuando uno presenta una demanda y cuando se contesta, la entidad pública, de la experiencia que yo tengo, es que siempre, por lo menos desde mi experiencia, siempre insiste en un tema que también ya ha sido resuelto. Esta casación lo ha resuelto.
se dice que el trabajador no ingresó por concurso público. Y la ley 24041, que otorga estabilidad laboral de salida a los trabajadores públicos del decreto legislativo 276, no pone como requisito por concurso público de méritos. Es decir, este requisito está proscrito como exigencia para acceder a este derecho. Por el contrario, sí lo es, por ejemplo, para los trabajadores del sector privado, 728. Allí existe el precedente vinculante emitido por el Tribunal Constitucional en el caso Huatuco. Los abogados sabemos que solamente para este régimen laboral 728, trabajadores públicos sí tienen que haber ingresado por concurso público de méritos, que luego vamos a abordar. Ello, ¿no? El 18º. El 19º dice, además, al respecto, cabe mencionar que la ley 24041 reconoce a quienes se encuentren laborando para la administración pública en condición de contratados y realizan labores de naturaleza permanente por más de un año de manera interrumpida el derecho a no ser cesado sin el procedimiento previo en el decreto legislativo número 276, mas no le reconoce a dicho servidor nombrados. Aquí es importante señalar también que esta ley solamente reconoce, como dice el precedente vinculante, a que continúen laborando, pero no hacen carrera administrativa. ¿Quiénes hacen carrera administrativa? Los nombrados, los que han ingresado ciertamente a través de un concurso público de méritos. Hay algunas excepciones que se han dado últimamente, pero en suma sí corresponde que ingresen por concurso público. Pero los trabajadores de esta ley 24041 no necesitan haber ingresado por concurso público, decía, y esto supone que no hacen carrera administrativa. Van a tener el derecho expectaticio de poder acceder a un nombramiento en la medida que salga una ley autoritativa que disponga el nombramiento de algunos servidores públicos. Y allí sí van a hacer carrera administrativa. Mientras tanto, van a tener el estatus de contratados permanentes. Insisto, no supone, como lo dice el precedente, que el de ser repuesto a su centro de trabajo a través de un contencioso administrativo implique que ya hacen carrera administrativa y van a tener la condición de nombrados. Esto no es así. Y también el precedente vinculante 1308-2016 del SANTA establece que es preciso señalar que la ley 24.0 no fue derogada por el Poder Legislativo, no fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional y no fue materia de pronunciamiento del precedente vinculante 050-57, al que yo hacía referencia. El caso Rosalía Beatriz, Huatuco. Por tanto, no se puede dejar de aplicar la ley ni apartarse de lineamientos constitucionales en materia laboral establecidos en los artículos 22 al 27 de la política del Perú. Seguramente alguien de ustedes me podría decir, pero fue derogada. Y es verdad, a través del decreto de urgencia 016-20. Pero también fue restablecida. Esta misma norma de este decreto de urgencia también fue derogado. Y ahora ha recuperado plenamente sus efectos y alcance esta ley 24.041 y está plenamente vigente. Incluso en ese interín en la que por norma había sido derogada, hubo, yo diría, una cierta rebeldía del órgano jurisdiccional en aplicar plenamente este decreto de urgencia. De hecho, la Corte Suprema, no conozco ningún caso que haya aplicado este decreto de urgencia. Creo que ni los tomó en cuenta. Yo tuve algunos casos sobre el particular en las que ya estando vigente este decreto de urgencia 016, pensé que la Corte Suprema iba a aplicar, porque su aplicación naturalmente era, pero no se aplicó en ningún caso. Y por el contrario, algunos, o especialmente de primera instancia y algunas salas ahí aplicaban el control difuso de la Constitución, en el sentido de que no podría aplicarse una norma que era adicional. De manera que no he visto mayor aplicación práctica de este decreto de urgencia. No, ya no tiene ahora mismo ninguna vigencia.
El fundamento 24 también lo que hace es justificar, no es verdad, lo que se ha dicho en los considerandos anteriores, en los precedentes, y lo que hace es indicar que esa justificación responde al principio de progresividad y no regresividad de los derechos fundamentales, porque que su contratación se ha desnaturalizado, esto es por haber laborado más de un año de manera ininterrumpida en labores de naturaleza permanente y sin que causa justificante prevista en la ley, no se podrá denegar su derecho aduciendo que su ingreso no se realizó por concurso público de méritos, pues en estos casos no nos encontramos frente al ingreso de la carrera administrativa. Es la justificación a la decisión anteriormente realizada. En la casación 1828-2018 Cusco, se dice siguiente, y aquí vamos a analizar un poco lo que creo que ocurre muchas veces en la práctica. En el considerando 12º, prácticamente es la ratio exciendi de esta sentencia, como ustedes saben, en una resolución la parte más importante o la razón de lo decidido se constituye en muchos casos, o en todos los casos, un considerando en la que se expresa básicamente es por qué se decidió por algo. Y esto es lo que ocurre con el considerando 12º. Señala que las instancias de mérito, en ese caso, luego de la compulsa de los hechos y de la valoración conjunta de la prueba, han establecido como hechos relevantes que el demandante ha elaborado ininterrumpidamente desde el 1 de septiembre del 13 al 31 de diciembre de 2004, con la breve interrupción de 5 días, es decir, se acepta la interrupción. Esto es una muestra del caso del año que yo había hecho referencia con un precedente vinculante. Y entonces señala que como profesional 2 abogado de la Procuraduría Pública de la Municipalidad Distrital, es un caso de Cusco, tuvo 1 año y 4 meses. Pero luego señala que en el contrato de servicios personales aparece, incluso en su certificado de trabajo, que el demandante laboró en el régimen del decreto legislativo 276, pero también en su resolución de gerencia municipal, donde se precisa que el contrato del actor es de manera temporal por tratarse de ejecución de actividades determinadas a plazo fijo. Esto es, ha realizado labores para la municipalidad demandada bajo contratos de duración determinada, lo que demuestra que no se trata de labores de naturaleza permanente, sino bajo los alcances del artículo 38, inciso A del Decreto Supremo 005. Aquí también yo quiero levantar hasta, porque en este caso en concreto lo que hace la Corte Suprema es decir, miren, los documentos, en este caso certificado de trabajo, resolución de gerencia municipal, contrato de servicios personales, indican que su contrato es temporal, es a plazo fijo y se ha contratado de manera temporal, esa es la justificación. Y entonces lo que hace la Corte Suprema es, seguramente también las instancias precedentes, es fijarse en lo que dice el documento. Yo creo que esto es un acto de ingenuidad, porque no se ha verificado, o se ha, mejor dicho, prescindido o soslayado del principio de primacía de la realidad de los hechos. Porque, de verdad, cuando se contrata a un trabajador, en estos casos amparados en la ley 24041, un trabajador en plaza orgánica, puede ser, o en locación de servicios, 276, y tiene más de 1 año, precisamente para evitar que adquieran derechos laborales, lo que hacen es que en sus contratos o en las resoluciones indicar se te contrata de manera temporal. Y entonces, cuando el juez va a resolver el caso, como en este caso, lo que hacen es ver los documentos. Pero yo decía ingenuos porque no se fija en las premisas fácticas del caso en concreto, de los hechos en particular. Porque el documento puede decir muchas veces, o casi todas las veces, yo no conozco una resolución que está
se te contrata en forma permanente porque tu labor es necesaria, es permanente. No, todas las entidades dicen, se le va a contratar en reemplazo o se le va a contratar de manera eventual, de manera temporal, para que realice una determinada labor y consecuentemente no tenga derechos. Entonces, si el juez solamente analiza esa parte de los documentos, pero no ve el terreno fáctico, pues entonces allí hay una sentencia que es carente de motividad o de justificación. Se tiene que ver las premisas fácticas. Y en este caso, la premisa fáctica muchas veces, o en la mayoría de veces, lo que hace es indicar lo contrario a lo que dice el documento. El documento puede decir muchas cosas, pero en la realidad de los hechos es que la labor que se realiza es una labor permanente. Si no, veamos el caso de muchos médicos, enfermeras, secretarias de alguna institución, personal que realiza asistentes administrativos, realiza labores administrativas, que acceden a un cargo a través de, por ejemplo, o acceden al cargo de una persona que ha fallecido, o de una persona que ha cesado por límite de edad, o que ha sido reasignada. En esos casos, pues, ellos acceden a una plaza que ha quedado vacante. Está presupuestada, es una plaza orgánica. Pero cuando los contratan, las resoluciones siempre dicen se le contrata en forma temporal, en reemplazo. Y entonces lo que se tiene que hacer en este caso es no verificar tanto el documento, el documento naturalmente tiene que acreditar que ha recibido, que ha trabajado más de un año. Para eso están las boletas de pago. Sino ver que si efectivamente esa labor que desarrolla es de naturaleza permanente o no. En el caso, pongámonos un ejemplo de un trabajador de un hospital, un médico, una enfermera, un técnico de enfermería, una obstetriz, qué sé yo, sobre todo las labores asistenciales, donde puede verse con mayor nitidez estos casos. Un médico va a realizar una labor de naturaleza permanente porque el objeto precisamente de la entidad es dar de servicios de salud. ¿Y quién más que un médico? O una enfermera, una obstetriz, qué sé yo, ¿no? Entonces, es de naturaleza permanente. Ahora, habría que ver si esa persona está reemplazando a alguien o obedece a una contratación temporal que debe estar justificada. Pero a mí me parece que si un juez resuelve ese documento y dice, el documento dice esto, entonces eso responde a una ingenuidad que no se condice con el derecho de motivación de las resoluciones judiciales, porque obedece más bien a simplemente una forma de resolver un razonamiento lógico-deductivo a partir de la justificación interna de las decisiones, que tiene que ver con ver simplemente los documentos y al final extraer una conclusión a partir de los documentos, pero no justificar la premisa fáctica, mejor dicho, se ha prescindido de esa premisa fáctica. ¿Reemplazar a alguien o no? Si la labor era temporal o no. Y eso que debe realizar el juzgador también, a efectos de determinar pues, que efectivamente esos documentos responden a los hechos. Yo creo que en la mayoría de casos no responden a los hechos. Pero en este caso en concreto, en esta casación, lo que ha hecho es la Corte Suprema dice, pero los documentos dicen esto, y por lo tanto, como dice el documento que es una labor temporal, entonces no tiene derecho. Esa forma de resolver un caso es muy sencilla. Insisto con esto que me parece importante, que el juzgador tiene que verificar si esos documentos responden a la realidad de los hechos. Para eso está también el principio de primacía de la realidad. En el caso, en esta casación, sin embargo, también es de alguna manera, sí, más bien alentadora, y yo creo que con mayor razón he tenido la suerte y satisfacción de hacer la casación en este caso. Y lo que dice la casación es que les leo primero y luego te explico cómo fue el caso.
Asimismo, se advierte que si bien la demandada calificó a la demanda con el cargo de asistente administrativo de obra, sin embargo, el vínculo laboral es considerado por la propia demandada continuo por muchos años, ¿sí? Por un periodo interrumpido de 7 años, lo cual resulta contradictorio e incongruente con una contratación de duración temporal por hora determinada, puesto que estos tipos de contratos temporales culminan al cumplirse o terminarse la referida obra, considerando la contratación para cada obra como periodos de vínculos laborales independientes al margen de ser cada contrato de obra inmediatamente al anterior, no debiéndose de considerar las supuestas contrataciones temporales por hora determinada como continuas o como un solo periodo de vínculo laboral establecidos todos. Miren, aquí yo lo que quiero remarcar es una cosa. Si ya se demuestra que el trabajador tiene más de un año desarrollando la obra de naturaleza permanente, tiene derecho a pedir su reposición, pero también es importante señalar que existe el artículo 2. En el artículo 2, como hemos visto en la primera diapositiva, dice que más bien no tienen ese derecho aquellas personas que realizan labores eventuales, aquellas personas que realizan labores de confianza para hora determinada, para proyectos de inversión. Este es el caso para un proyecto de inversión. Y esto también se ve con mucha asiduidad. Lo que ocurre en la práctica es que a algunos trabajadores les contratan para realizar labores en forma permanente, pero les pagan para proyectos de inversión, programas y para determinadas obras, ¿no? Pero ellos ni conocen las obras, están en las oficinas. De manera que cuando un juez quiera resolver el caso, si lo quiere hacer en forma fácil, emplea pues una deducción también, ¿no? El resultado de un razonamiento lógico deductivo. ¿Qué dice la ley? Artículo 2, que no tienen derecho a aquellas personas que laboran para proyectos de inversión. Estas personas no tienen derecho. Sí, es verdad. Y entonces a un trabajador se le contrata para realizar labores para un proyecto de inversión. O en muchos casos para determinadas obras, ¿no? A muchos trabajadores. Esto ocurre con frecuencia. Se les contrata para trabajar en un colegio, es decir, le pagan por el colegio, pero ellos no trabajan en esa hora determinada. Les pagan de una obra, al otro mes por otra obra y el otro mes, y así sucesivamente. Lo que no significa que ellos realizan labores para ese proyecto de obra. Otro juez ingenuo diría, pues, que, claro, aquí en tu boleta dice se te ha pagado para tal obra. Por lo tanto, estás en el artículo 2. Y eso no es verdad, como aquí lo ha señalado esta sentencia. Porque además, como dice la sentencia, estos tipos de contratos temporales culminan al cumplirse o terminarse la referida obra. Si me contratan para un proyecto de inversión, trabajo 3, 4, 5, 6 meses y ya no voy a trabajar a la entidad. Pero igualmente sigo laborando, lo que implica pues, o sea, hay la continuidad, pero me van a pagar por otra obra y así pues nunca se va a tener derecho. Pero para eso pues hay que justificar bien también respecto a que el derecho que le corresponde al trabajador debe ser desarrollado en la demanda, para que allí precisamente lo que haga es indicar que si bien los contratos dicen que es para proyectos de inversión o es para desarrollar una labor en un programa o es un contrato temporal por reemplazo, cuando no reemplaza a nadie, por ejemplo, entonces el trabajador tendría que probar que no realiza labores. Por el contrario, realiza actividades distintas. El contrato dice y que sus labores no son, muchas veces ni siquiera conocen la obra, sino que realizan labores en oficina. Y por eso también vamos a ver otro aspecto que es importante. Los cargos de confianza. Yo decía que el artículo 2 dice que no tienen derecho los que realizan labores de confianza. Y cuando se realiza un cargo o se realiza una labor de confianza, o cuando son cargos de confianza, también hay un precedente vinculante. La Casación 874/2010 se estableció cuando se ocupa un cargo de confianza. El desempeño de funciones de jerarquía en relación inmediata con el más alto nivel de la entidad. Eso implica que es un cargo de confianza.
el desempeño de funciones de apoyo directo o asesoría a funcionarios del más alto nivel. Dice el desempeño de funciones que tienen acción directa sobre sus aspectos estratégicos declarados con anterioridad que afectan los servicios públicos o el funcionamiento global de la entidad pública. Esto tiene que ver, este precedente vinculante, tiene que ver con la ley 24041, porque también el Tribunal Constitucional, en esa misma línea, en esa misma dirección, ha establecido supuestos, ¿no?, de cuándo es un cargo de confianza para los trabajadores públicos y privados. Y muchas veces, esto ocurría antes, se establecía que el cargo de confianza era si es que no estaba en el documento, es decir, en el cuadro de asignación de personal, no decía que es cargo de confianza, entonces automáticamente uno suponía que como no está establecido allí, lo que ocurre es que mi cargo no es de confianza. Y eso no es así. Antes se tenía ese criterio. Yo recuerdo que en muchos casos las defensas iban en ese sentido. Es decir, mi cargo no es de confianza porque el CAP no dice que es de confianza. Hay otros cargos que sí dicen y el mío no. Pero ese criterio ya no es el que está vigente, sino los desarrollados por la, por la Corte Suprema, ¿no? También hay otro precedente, el tiempo es muy corto, se podría analizar muchos precedentes vinculantes que hay sobre el particular, solamente he puesto los más importantes, pero creo que falta el precedente que señala que las secretarias del alcalde, por ejemplo, o de las personas que han sido elegidas por elección popular, también son cargos de confianza, ¿no? Es decir, porque tienen una relación directa con el más alto nivel. Una secretaria de un alcalde, por ejemplo, ya está considerada como un cargo de confianza. Incluso su personal de seguridad, incluso su chofer. De manera que no es porque necesariamente sea un funcionario que tenga un alto cargo, sino incluso puede ser, ¿no?, trabajadores de menor jerarquía, pero que tienen relación inmediata con los funcionarios de más alto nivel, en este caso elegidos por elección popular. Pues bien, ahora vamos a pasar a la ley 31.131. Ustedes conocen, imagino que las personas que están conectadas en esta ponencia, en este webinar, son interesadas y conocen de antemano, pues, las normas que he señalado, la 24041 y ahora la ley 31.131. Es decir, la norma que regula o ha modificado algunos aspectos de la ley del CAS. Esto que también está en la actualidad, ¿no? El 9 de marzo del 2021 aparece esta ley. En principio, un breve resumen les voy a contar de cómo es que se da esta ley del CAS. El año 2008 ya debía de aplicarse en junio la ley del CAS, el decreto legislativo 1057. Anterior a ello, los trabajadores públicos eran contratados por locación de servicios, ¿sí? No existía evidentemente la ley del CAS. Entonces el régimen o el tipo de contratación era tener la ley 24041 en plaza, pero la mayoría eran contratados con locación de servicios, algo que indudablemente no correspondía a ser utilizado, porque no se les reconoce derechos de vacaciones, beneficios sociales a los trabajadores públicos. Pero era una práctica cotidiana, era algo natural que se les contrate a estos trabajadores. Así que con un nuevo, evidentemente político, en el gobierno del presidente García, se da esta ley y en la que se dice que esta ley van a pasar los trabajadores de locación de servicio a los contratos CAS y donde se les va a reconocer el derecho. Es así que se da esta norma. Yo creo que en un contexto más, bueno, esto es una presión personal, más de presión de parte del gobierno de Estados Unidos, porque si ustedes se fijan en la ley, en el decreto legislativo 57, dice, como parte de las relaciones bilaterales, de negociaciones
para unos convenios internacionales con el Estado peruano, se hace ese documento, ¿no? Presiones se decían de los sindicatos de Estados Unidos porque no había una relación de igualdad con los sindicatos del Perú, así que yo creo que más acicateado por la presión del gobierno americano es que sale esta ley, si no, no tendría por qué aparecer en los considerandos de la ley del decreto legislativo 276 del 1057. Pero bueno, así es como aparece. Y esta ley del CAS es que señala que ya entra en vigencia en junio del 2008. Es decir, todos los locadores de servicio pasan a tener contrato CAS. Y más precisamente se hace ya obligatorio en enero del 2009. Así ha estado vigente, y una de las particularidades de esta norma, que fue declarada constitucional, y eso el Tribunal Constitucional, una sentencia que personalmente hasta ahora me parece inexplicable, señaló que esta sentencia sí era constitucional y por lo tanto debía ser aplicada, y pues ha tenido vigencia, más allá de que su propia normativa dice que es temporal. Igualmente estamos hablando del 2008, ya temporal, no sé, para las autoridades temporal de 2008 al 2018, 10 años, y estamos hablando más o menos de 14 años que ya tendría vigencia. Pero entonces esta ley, en lo que atañe digo, la ley del CAS, en lo que atañe al tema que comentamos, es que decía que, entre muchas cosas que hay, ¿no?, de sus derechos, que no había el derecho a la reposición laboral. Es decir, si a un trabajador, por más que tenga contrato 7, 6, 5, 8, 10 años, si el empleador podía despedirlo en cualquier momento, y a lo más que podía tener derecho era a una indemnización por despido arbitrario. Incluso solo con 2 meses, o sea, se le reconocía máximo 2 meses. Pero no había el derecho a la reposición. No había el carácter de ser un contrato indefinido. No, los contratos acababan, no deben exceder, es decir, un ejercicio presupuestal. Hubieron unos primeros intentos en las que algunos jueces indicaron que esta sentencia era inconstitucional y aplicaban control difuso y ordenaban la reposición, pero esto también paró con una sentencia, no recuerdo el número, en el 2010, 11, en la que el Tribunal Constitucional dijo: ya, a partir de ahora, ningún juez los jueces deben declarar improcedentes las demandas que han sido que están tramitándose, porque ya hay una norma que ha declarado constitucional la ley del CAS, o mejor dicho, hay una sentencia, no una norma. Pues bueno, así que muchos trabajadores, pues siempre con esa incertidumbre sobre su derecho de que en cualquier momento podía ser cesado. Bastaba con que un funcionario les diga hasta acá nomás, y no tenía derecho a entablar una demanda con el objeto de pedir una reposición laboral. A lo más, insisto, si es que había despido arbitrario, cosa que ocurría solamente cuando el contrato estaba vigente, porque en la mayoría de los casos lo que hacía el empleador es: te voy a sacar cuando acabe tu contrato y no lo renuevo. El trabajador decía: me estás despidiendo. No, no te estoy despidiendo, no estoy renovando el contrato, no es despido. Y entonces en esa situación el trabajador no tenía ninguna protección. Entablar una demanda era algo inútil, una tarea estéril, ¿no? Así que, bueno, así se ha venido dando esta norma, o así ha estado aplicándose. Pero ya con la ley 31.131, que se publica el 9 de marzo, cambia el panorama. Y ahí se reconocen 2 derechos básicamente: el pedir la incorporación al decreto legislativo 276 o 728, dependiendo en qué entidad se trabajaba, ¿no? Por decir, si un trabajador laboraba en el Poder Judicial, ellos tienen 728, Fiscalía tiene 728. Y todavía hay algunos que tienen 276, pero los nuevos trabajadores ya tienen 728. Contraloría, las OPDs, en fin.
estos trabajadores lo que hacían era, o el derecho que tenían era que debían ser incorporados. Este era el sentido, el objeto, la finalidad de esta norma, para, digamos, de alguna manera equiparar, ¿no? Era una norma que establecía o remarcaba que no debía existir discriminación en el grupo de los trabajadores públicos. De manera que esta norma al final se aplicó, pero en realidad la incorporación, que son los derechos, la incorporación y ese contrato a plazo indefinido, el primer punto, la incorporación, nunca tuvo una vigencia efectiva, ¿no? Porque estaba supeditada a que se emita un reglamento, cosa que nunca ocurrió. No obstante que la Constitución dice en 90 días, que debe ser por el Poder Ejecutivo dictada. Esto es una norma que nunca se aplica y se vulnera permanentemente la Constitución. Pero bueno, lo que ocurrió es que no se dio el reglamento, ergo, el objeto de la ley, que es que los trabajadores puedan ser incorporados al decreto legislativo 276 o 728, finalmente nunca se ejecutó, porque ustedes saben, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional en específico ese artículo, ese derecho mejor, ¿no? Y por lo tanto, nunca ningún trabajador pudo incorporarse al decreto legislativo que era, que correspondía según su empleador. Yo vi por las redes sociales que sí incorporaron, creo que es en el caso de La Libertad, el gobierno regional de La Libertad, que los incorporó en base a la ley 31-131, no obstante que no existía reglamento. Pero eso a mi juicio es equivocado, porque en rigor fue que existieron plazas vacantes, dado que lamentablemente muchas personas, muchos empleados públicos fallecieron producto de esta pandemia, y entonces quedaron plazas vacantes. Lo que hicieron en ese caso fue que, como existieron plazas vacantes, los pasaron o los colocaron en esas plazas que quedaron vacantes. A los CAS los pusieron allí, pero no supuso eso que era en base a la ley 31-131 y a su derecho a ser incorporados, más allá de que en esa resolución así lo indicaban. Pero a mi juicio, si se basan en eso, ese acto es nulo. Pero al final nunca legalmente se ha determinado que ese derecho sea cumplido, es decir, la incorporación. Lo que hubo al final fue que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional dicha norma, y por lo tanto no se lo que sí quedó como vigente es el artículo 4, su primer y tercer párrafo. Y eso creo que de alguna manera ha paliado la situación, ¿no? Digamos, el descontento de los trabajadores públicos ante una ley que, a mi juicio, la ley de CAS es claramente inconstitucional, arbitraria, pero de alguna manera, ya con que el trabajador tenga el derecho a la estabilidad laboral a través del artículo 4, que establece que ahora los contratos son a plazo indefinido o indeterminado. La ley utiliza esos dos términos, y entonces lo que ha quedado vigente, lo que está vigente en la actualidad es el artículo 4. Yo decía, el primer y el tercer párrafo. ¿Qué es lo que dice? La eliminación de la temporalidad sin causa y prohibición de contratación bajo el régimen CAS, desde la entrada en vigencia de la presente ley hasta que se produzca la incorporación a que se refiere el artículo 1. Los contratos administrativos de servicios son de carácter indefinido, motivo por el cual pueden ser despedidos solo por causa justa debidamente comprobada. Quedan exceptuados de los alcances de la presente ley los trabajadores CAS que hayan sido contratados como CAS de confianza. Entonces, los requisitos para poder gozar de este derecho son que haya ingresado por concurso público. Eso lo decía el artículo 1 y 2 de esta ley, 31-131. Ya no existe más esa normatividad. Es como que es inexistente, como que nunca hubo.
pero el tribunal, Servir está aplicando esto que debe ser ingresado por concurso público, porque también para tener el derecho o para ingresar a laborar se ha tenido que ingresar por concurso público. Ese sí es un requisito insoslayable en la administración pública para los trabajadores CAS. De manera que uno de los requisitos tendría que ser ese, ¿no? Y otro es haber laborado al 10 de marzo del 2021. Y el otro requisito es que sea para labores permanentes. Más bien, no se reconoce el derecho a las personas que realicen labores transitorias, ¿no? Temporales. Y esto pues tiene evidentemente una justificación, pues no tendría sentido que un personal que es contratado para labores eventuales tenga este carácter indefinido, porque esto responde, digo, la temporalidad, a presupuestos que el sector, que la administración pública previamente establece. Es decir, hay de antemano un presupuesto que se va a acabar, y esto es por la circunstancia temporal o el requerimiento que se necesita para contratar personal, pero no implica que posteriormente van a adquirir el derecho a ser contratados para labores o tener el carácter de indefinido su contratación, sino si realiza una labor transitoria, entonces no tendrá ese derecho. Además, también ha quedado vigente la disposición complementaria modificatoria única, en la que se modifica el artículo 5 y 10 del decreto legislativo 1057. Esto que en lo sustancial, ¿qué es lo que dice? Duración, el contrato administrativo de servicio de tiempo indeterminado. Sí, pero ¿para quiénes? Para los que ya hayan sido contratados del 10 de marzo para atrás, ¿no? Todos los trabajadores que hayan ingresado antes del 10 de marzo, mejor. Salvo que se utilice para labores de necesidad transitoria o de suplencia. En esos casos no corresponde. Es evidente, es natural que si una persona es contratada para labores de suplencia, pues va a venir un titular que luego va a tener que acceder a la plaza que ganó. Entonces el suplente pues está siempre condicionado y por lo tanto su labor es temporal. Y también las labores de necesidad transitoria. Un caso que creo que es clarísimo es el caso de los trabajadores CAS-COVID. Hay una justificación por esta circunstancia lamentable que vive todo el mundo, de que se necesita mayor personal para que realicen la actividad de vacuna, que se dé atención. No había personal y por lo tanto el CAS sí era un instrumento para contratar en forma transitoria, dado que es una circunstancia. No sabemos hasta cuándo vamos a seguir. No hay por lo menos una realidad ya consumada de estos hechos, ¿no? Estamos a expensas de lo que la ciencia determine, pero se cree pues que esto es transitorio. En algunos casos estamos viendo, no sé si va a haber cuarta ola, quinta ola, y en tanto que la ciencia progrese, seguramente no se va a prescindir de estos trabajadores. Y la extinción del contrato. El contrato administrativo de servicios se extingue por decisión unilateral de la entidad, con expresión de causa disciplinaria o relativa a la capacidad del trabajador y debidamente comprobada. Es decir, que solamente si el trabajador comete una falta o una falta grave que es causal de despido, o su capacidad se ha visto disminuida notoriamente, entonces sí se justificaría una extinción, ¿no? Incluso unilateral del vínculo laboral. Y luego, en la sentencia, ya el Tribunal Constitucional ha aclarado esto, ¿no? Yo creo que estaba claro para muchos abogados, pero porque miren, la aclaración no implicaba que se deba de cambiar el sentido de lo decidido. Así que, y lo decidido era claramente que si está vigente, o sea, ha sido declarado inconstitucional la incorporación, pero subsiste el contrato indefinido, yo creo que no se tenía nada que aclarar, pero bueno, muchas personas
o muchas entidades públicas lo que hacían es supeditar la renovación de los contratos a lo que diga en la aclaración, ¿no? Como si la aclaración iba a modificar la ratio decidendi o la parte decisoria, y eso no puede. Una aclaración jamás cambia el sentido de la decisión. Eso lo sabemos muy bien los abogados. Por eso el Tribunal Constitucional señaló que los extremos de las leyes nacionales, como son el primer y tercer párrafo del artículo 4 y la única disposición complementaria de modificatoria, se aplican inmediatamente a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes al tiempo de la entrada en vigencia de dicha ley. Esto que es algo previsible, porque además está en la Constitución. Una norma se aplica en forma inmediata y no en forma retroactiva. Pero también hay un tema que me parecía controvertido, ¿no? ¿Cómo es que si ahora son indeterminados o son indefinidos, si se permite la contratación? Sí, hay un informe 0069 de 2022 en la que Servir ha indicado que sí se permite la contratación por lo menos hasta el 31 de diciembre del 2022, pero para ser contratados en forma temporal a los trabajadores en mérito a los decretos 034-2021 y 083-2021, en la que precisamente se hablaba de esta circunstancia terrible que estamos pasando, ¿no? Sobre la pandemia. Y cuando uno es cesado, es despedido de su trabajo que tiene o ha laborado, ha estado laborando el 10 de marzo, pese a que su contrato no es transitorio, sino es permanente, pese a que ingresó por concurso público, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se debe hacer en estos casos? Se presenta un recurso de apelación. Y estos recursos de apelación ya creo que también es una situación pacífica, admitida por el Tribunal de Servicio Civil, en la que ha indicado que si se despide el trabajador, corresponde reconocer que su despido fue arbitrario. Y yo les pongo un caso, el 462.2022 este año, esto es después de la sentencia del Tribunal Constitucional, solo con el artículo 4 que queda vigente y la disposición complementaria única. ¿Qué dices considerando de esta resolución? Que tengo la suerte que también es un caso que he patrocinado. Señala que en consecuencia, a criterio de esta sala, la entidad no podía extinguir el contrato administrativo de servicios del impugnante por ser dicho contrato de carácter indefinido al amparo de la ley 31.131. Yo no sé si me estoy pasando de hora, creo que sí. Pero ya vamos acabando. En consecuencia, por lo tanto, corresponde que habrá fundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante al haberse concluido su contrato administrativo de servicios sin que me dé una causa justa y debidamente comprobada. Aquí, ¿qué es lo que se tiene que hacer si a un trabajador se le notifica con una carta en la que dice hasta acá nomás no se le va a renovar su contrato de trabajo porque su labor era transitoria? Lo que se debe hacer es presentar en el plazo de 15 días hábiles un recurso para que esto se eleve a Servir. Aquí hay especie, luego de presentar el recurso de que no lo eleva. En esos casos yo recomiendo, y esto ha tenido eco, dirigirse, presentar, una apelación se presenta directamente a quien emitió el acto al cual hay que recurrir. Por decir, el gobierno regional es el que me cesó, entonces yo tengo que presentarle ante esa entidad para que él lo eleve. Pero muchas veces ese acto de resistencia es que no lo elevan al Tribunal de Servicio Civil. Lo recomendable es, y esto es un hecho también que hemos tenido la suerte de realizar y ha habido inmediata respuesta de Servir en casi todos los casos menos uno, extrañamente, que era contra el Poder Judicial. Y en todos los demás casos es que le hemos comunicado a Servir esta circunstancia anómala, es decir, de que hemos presentado el recurso de apelación, ya van 15 días, 20 días y la entidad donde laboraba no eleva al tribunal.
Entonces, cuando hay una demora 10, 15 días y sigue, o más incluso, yo creo que no es dable esperar más de 10, 15 días. Yo creo que con 10 días es suficiente y dirigirse inmediatamente a servir, pedirle a ellos, adjuntándole el recurso de apelación y el cargo presentado, por supuesto, indicarle que se ha presentado en tal fecha ante la entidad un recurso de apelación y no se ha elevado, con lo cual pedimos a ustedes servir para que soliciten a la entidad. Y lo hacen. Y esto decía yo que casi en todos los casos menos uno, corresponder a esa petición y lo que hace es pedirle a la entidad. Y inmediatamente la entidad lo eleva. Y Servir está resolviendo también, a veces en un mes, mes y medio a lo sumo, porque ya hay se ha construido una jurisprudencia, vamos a decirlo así, administrativa, en el sentido de que si al trabajador CAS que laboró el 10 de marzo no realizó labores transitorias y ingresó por concurso público, no se le puede despedir, ya tenía un contrato a plazo indefinido. Pero lo preocupante, a mi juicio, de la resolución que emite Servir, no obstante que quien les habla ha presentado el recurso de apelación con la pretensión de que ordene la reposición, lamentablemente lo preocupante, decía, es que para mí Servir no dispuso la reposición, o no dispone, ¿no? Dice, en la parte resolutiva dice: declara fundado el recurso de apelación interpuesto por tal persona contra el acto administrativo contenido en la carta número tal, 27 de diciembre de 2021, emitida por haberse concluido su contrato administrativo de servicios coordinado establecido en la ley 31 de Sinotrativa. Pero pese al pedido expreso de que ordene la reposición, no lo hace. En el artículo 4 de la parte resolutiva dice: declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Servicio Civil constituye última instancia administrativa. Miren, y lamentablemente pues hay entidades públicas que al ver que Servir resuelve a favor de un trabajador, no, hay que decir la verdad, no les gusta, y lo que hacen es no acatar esa disposición. Muchas entidades, ¿no? Y entonces prácticamente esa resolución estaría ahí. ¿Qué hacemos con la resolución? Porque ya le reconocieron administrativamente que el despido fue arbitrario, pero no ordena pues la reposición. Y ahí surge un problema. No hay una buena actuación administrativa. Hoy hay otras que sí. Y lo digo públicamente, ¿no? He tenido muchos casos en la Contraloría de trabajadores en diversas partes del país que han sido despedidos, presentado un recurso de apelación y Servir ha ordenado la reposición, ha declarado lo mismo, fundado el recurso, y se les puso en conocimiento a la entidad y le ha puesto lo que se le reponga al trabajador, sin necesidad de que haya un proceso judicial. No se llegó a esa instancia. El Poder Judicial, también un caso que he patrocinado, igualmente. Se le mostró a la resolución al Poder Judicial, no obstante que ellos también ya lo tienen, y se le pidió que se le repongan, dado que hay un reconocimiento administrativo del derecho y que no debía ser despedido. Y el Poder Judicial también ya reincorporó, y así podría dar algunos ejemplos de algunas entidades públicas. Otras no, lamentablemente. Lo que implica pues que el trabajador tenga que iniciar un proceso judicial, porque ¿qué hace con su resolución si la resolución no ordena la reposición? Y el inciso cuarto, el artículo 4 de su parte resolutiva dice: declara agotada la vía administrativa. Esto significaría que estás habilitado para presentar una demanda contenciosa administrativa. Y entonces habría que seguir ese camino. Pero el problema está en qué tipo de proceso se va a realizar. A priori, uno podría decir, como tengo una resolución, entonces voy a pedir el cumplimiento en vía contenciosa administrativa, porque no podría ser constitucional, no es verdad, dado que existe un precedente vinculante. Creo que es el caso Maximiliano, a ver, siempre ya la edad también hace que me olvide los nombres. Villanueva Valverde, ¿sí? Villanueva Valverde.
en la que el Tribunal Constitucional ha dicho que para acudir al proceso constitucional de cumplimiento se requieren una serie de requisitos. Y si no se cumple con estos requisitos, lo que se tiene que hacer es que quien es la persona afectada con el incumplimiento de la administración pública tiene que recurrir al contencioso administrativo. Entonces, si hay una resolución, a priori uno podría pensar de que lo que se tiene que hacer es el cumplimiento de la resolución. Y yo creo que aquí hay un error, ¿no? Bueno, esto es una opinión personal, todavía no está resuelta por ninguna instancia judicial, dado que estos son procesos nuevos. No hemos tenido la suerte, recién estamos accionando, pero ¿cuál es la estrategia que yo particularmente sigo? No me decanto por el cumplimiento, dado que aquí, si se pierde el cumplimiento, es que podría haber una observación para que la demanda sea declarada improcedente, dado que la resolución no contiene un mandamus que sea inobjetable, es decir, no dice reponerse, ¿no? Ordeno que se reponga para que el juez disponga el cumplimiento de ese mandamus. No hay, lo que aparece ahí es que será reconocido administrativamente el derecho, pero no dispone la reposición. Con lo cual, en base a ese precedente de Villanueva Valverde, a mi juicio también mal aplicado por la justicia ordinaria, yo creo que está mal aplicado incluso por la Corte Suprema, no debería aplicarse ese precedente para los procesos contenciosos administrativos. Sí, para acceder al cumplimiento, pero no para el contencioso. Bueno, eso es materia de discusión. Seguramente académicamente se ha trabajado sobre el particular. Pero yo lo que decía es que si se pide el cumplimiento, podría ser observado por un juez y decir, pero pide el cumplimiento del acto administrativo ¿de cuál? De la resolución de servir. Pero en la resolución de servir no dice ordeno la reposición. Entonces no hay un mandato cierto, ¿no? No está identificado el beneficiario, más allá de que se declare fundado el recurso, pero no está identificado en el sentido de decir ordeno la reposición de tal persona, más allá de que también se desprenda del contenido. Pero bueno, podrían haber muchas salidas para que un juez declare improcedente la demanda. Entonces, ¿qué es lo que particularmente yo recomiendo? No acudir, no apelar al proceso de cumplimiento, porque hay evidente riesgo de que fuese declarado improcedente por no existir un mandato cierto, inobjetable. Y yo creo que lo que se tendría que hacer es pedir la reposición. Y si no se accede a esa reposición, puede haber silencio administrativo negativo o podría haber una respuesta, una resolución en el sentido de negar dicha pretensión de reposición porque no dice reponer. Entonces ya se tendría como alternativa presentar la demanda contencioso administrativo amparados en el artículo 5, inciso 2, del proceso contencioso administrativo, que dispone el reconocimiento del derecho a la reposición. Yo creo que ese sería el camino, ¿no? No pedir cumplimiento porque no hay un mandato cierto, sino pedir la reposición en base a esta resolución. Señor, yo quiero que se me reponga porque hay una resolución que administrativamente reconoce que mi derecho ha sido vulnerado y por lo tanto pido la reposición. Seguramente va a haber una respuesta negativa. Ojalá que no, pero si ocurriese ello, ante esa eventualidad, o si hay un silencio administrativo entre el plazo de 30 días hábiles, lo que correspondería sería, a mi juicio, presentar la demanda pidiendo el reconocimiento del derecho a no ser despedido y pedir como consecuencia, recuerden ustedes que el artículo 5, inciso 2 dice se puede pedir reconocimiento o restablecimiento del derecho. En este caso, el restablecimiento no me parece que se desprenda de la parte resolutiva, del primer punto resolutivo. Podría ser que sí, pero eso sí se reconoce administrativamente. Yo creo que es mejor el reconocimiento del derecho a seguir laborando
la entidad, dado que hay una resolución que administrativamente ha determinado que no debía ser despedido arbitrariamente. Y siempre en el artículo 2 de los procesos contenciosos administrativos, incluso en el cese de una actuación material, aparece la figura es que no necesariamente tiene que estar en la pretensión, porque eso puede disponer el juez contencioso administrativo, dado que es un proceso de plena jurisdicción. En la sentencia puede, incluso si no lo pidió el demandante, puede pedir la medida de adoptar, porque así lo ha previsto el artículo 41, si mal no recuerdo, pero sí claramente el inciso 2 del artículo 5, en la que se dice, y el juez puede adoptar cuanta medida sea necesaria para los fines con los que se persigue. Entonces, si uno dice, quiero que se ordene mi reincorporación, la medida de adoptar, perdón, si uno pide el reconocimiento de mi derecho, a no ser despedido porque tenía la protección conforme a la resolución de servir, pido como medida de optar es que se me reincorpore a mi centro de trabajo. Así ya creo que no se aplicaría el precedente Villanueva Valverde que revisa estos requisitos y simplemente el juez declararía el derecho y por lo tanto dispondría la reposición al centro de trabajo. En fin, es una salida que modestamente la trabajamos desde el estudio en el que elaboro y en la cual mis colaboradores han tenido a bien darme esa idea y de la cual yo simplemente lo transmito las ideas, algunas ideas que mis colaboradores nos han indicado luego de algunas discusiones, debates que hemos tenido al interior del estudio jurídico en el cual laboro. Porque me parece que podría haber problemas si es que uno pide el cumplimiento de la resolución de CB. Bueno, al final de cuentas, ya es decisión de cada quien diseñar su estrategia y bueno, esperar lo mejor siempre para las personas que litigan y están en esta situación. Muchos de ellos, yo repito, en situación que no debe ser, porque si ya hay una resolución de servir, hay que ser honesto. El funcionario público debe decir, como he contado, Contraloría, Poder Judicial y otras más, con esa resolución han dispuesto la reposición directamente, sin que haya proceso. Pero lamentablemente hay entidades públicas que no, esperan hasta el final y quieren que haga un proceso judicial. Bueno, yo de mi parte es lo que les puedo decir. Les agradezco por la invitación y estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tenemos todavía algunas preguntas, ¿no? Si se la podría transmitir. Sí, cómo no. Iván Díaz dice, ¿puede la entidad convocar a concurso público en plazas orgánicas y presupuestas en el marco del decreto legislativo 176 solo por un año fiscal? Y si luego de ello lo contratan por suplencia, ¿se puede amparar en la ley 24041? Sí, de hecho, sí se puede contratar por un año fiscal. Sí, de hecho, la labor se realiza más de un año. Es una labor permanente, en plaza orgánica. Vamos a suponer que se le contrata a esa persona desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, pero solo tiene un año. Si luego es contratado por reemplazo, estamos hablando de que ya en enero del año siguiente es contratado por suplencia, pues claramente ahí sí ya pierde el derecho, porque, repito, la suplencia no es, está en el artículo 2 de la ley 24041, en la que se establece que no corresponde el derecho a tener la protección de la estabilidad laboral de salida a las personas que realizan labores eventuales, como cargos o para labores eventuales como el de suplencia o reemplazo. Allí sí yo creo que sí habría problemas. Doctor, muchas gracias. Tenemos todavía algunas preguntas. Zaira Villagra dice, ¿qué sucede con los trabajadores que ingresaron por recibos por honorarios y luego ingresaron al régimen CAS y pasaron el año? ¿Estaría en la ley 24041?
Luego pasaron el año. Sí, es interesante esa pregunta porque, miren, muchas veces se dice que solamente tienen derecho los que están en plaza orgánica, y esto no es correcto porque el trabajador que tenga más de un año, la ley no ha discriminado que sea en plaza orgánica, sino más de un año y que las labores sean de naturaleza permanente. Y es claro que a muchos trabajadores los contratan con locación de servicios, pero entonces lo que se pide allí es la desnaturalización del contrato, lo primero, desnaturalización del contrato de locación de servicios y como consecuencia de ello, como pretensión accesoria, el de la reposición, desnaturalización. Pero hay que probar también esa desnaturalización, coordinación, que es lo más importante, ¿no? Es lo que de alguna manera distingue el contrato de locación de servicios con un contrato laboral. Entonces, a la medida que se prueba la subordinación, se pide la desnaturalización y, consecuentemente, la protección de la ley 24041. Sí corresponde, incluso se ha ido un poco más allá, no recuerdo el nombre, pero hay un caso que tuvimos la suerte de patrocinar allá por el año 2014, antes incluso de que salga un pleno jurisdiccional, en el sentido que si el trabajador tiene más de un año desarrollando labores de naturaleza permanente, incluso con contratos de locación de servicios, incluso en ese caso, digamos que tengas un año y 5 meses, pero luego inmediatamente después, esa tiene que ser la condición necesaria y suficiente para poder demandar. Estoy poniendo un ejemplo. Si al trabajador lo contratan enero hasta diciembre, vamos a suponer hasta junio más, con locación de servicios, y claramente realiza una labor de naturaleza permanente, ya tiene un año y la labor es permanente, entonces luego, en julio, es contratado con CAS. Y en diciembre, está 6 meses y en diciembre lo despiden. ¿Qué ocurre? ¿Tiene derecho a la reposición? Sí. Allí se pide la invalidez del contrato CAS, la invalidez. Los restantes no son inválidos porque el trabajador ya adquirió la protección de un año y medio, incluso con locación de servicios. Lo que tiene sí o sí es la desnaturalización. Ese es el presupuesto, yo decía, es la condición necesaria y suficiente como para poder incoar una demanda judicial. Sí se puede, hay jurisprudencia. El día de hoy estaba buscando, digamos, tratando de buscar lo último que está publicado en la página web del Poder Judicial. Y miren, si uno revisa, entren al link del Poder Judicial, jurisprudencia, le ponen ley 24041, van a aparecer 178, por lo menos la que he encontrado ahora. Hay bastante jurisprudencia sobre el particular. Y una de ellas, y he visto varias, hablaban precisamente de la pregunta es, ¿tiene derecho el trabajador que con locación de servicios, por más si pasa el año y su labor es naturaleza permanente, a pedir la reposición si es despedido? Sí, claramente sí. El presupuesto es demostrar que hubo subordinación. En la medida que eso esté probado, sí va a tener éxito. Ok, doctor, muchas gracias. Yo le pido, tenemos bastante interés, tenemos todavía 3 preguntas más. Poderlas extender para responderlas. Visual Shop de Puno dice, si un trabajador contratado CAS con decreto DU 034-2021, número 84-2021, ha sido contratado en otra área que no tiene que ver con la cuestión sanitaria, pero para justificar su contratación lo amparen estos el decreto de urgencia, ¿qué puede hacer? Bueno, el 034 es una norma en la cual sí se justifica la contratación del CAS, pero en forma temporal. O sea, allí claramente la ley determina que ese tipo de contrato, CAS, que está justificado hasta el 31 de diciembre. Es decir, aquella persona que ingresó bajo ese marco legal no tendría derecho, ¿no? Está claramente, yo por eso decía, hice mención un informe de la Gerencia de Políticas Públicas
de servir, en la que decía que se permite la contratación excepcional bajo este decreto de urgencia, o este decreto sí, de urgencia 083, porque las labores son temporales. Otras normas, pero que han sido revisadas, es, por ejemplo, en el caso de Contraloría, ¿no? En el caso de Contraloría se contrató a muchas personas, pero en base a la ley de reconstrucción nacional, por los problemas que tuvieron en el norte cuando hubo estos fenómenos que causaron daño en la zona del norte. Entonces, ley de reconstrucción con cambios, algo así fue la ley, y se contrató personas de Contraloría para que, por ejemplo, hagan naturalmente sus inspecciones, sus controles, ¿no? Y esos trabajadores, por ejemplo, sí realizan labores temporales, ¿no? Los que han sido contratados bajo el marco regulatorio de dicha norma no tendrían su labor es temporal. También estos trabajadores de la 034, entonces no corresponde allí, ¿no? Pero, doctor, la penúltima que tenemos acá, David Carcaus nos dice: buenas noches, un locador de servicios que viene trabajando 9 meses con una corte de 8 días, con un corte, perdón, de 8 días en la oficina de una municipalidad como asistente administrativo, ¿tiene derecho a trasladarse a un CAS o iniciar proceso judicial por desnaturalización de contrato para que luego forme parte de la ley 24041? A ver, 9 meses es insuficiente. Si has trabajado 9 meses, le cortaron, creo, 10, 8, 8 días. 10, 8, 10, 15. 8 días, con mayor razón. Si le 8 días, pero luego lo volvieron a contratar y de allí superó el año, siguió trabajando más de un año, pues ese trabajador como asistente administrativo de una municipalidad tiene derecho, ¿no? Ya dije que el corte de 8 días, máximo 30 días, se considera como una breve interrupción, ¿no? Anteriormente se aplicaba el sentido literal de la norma, porque la norma, uno interpretándola literalmente podría decir, si la ley dice un año en forma ininterrumpida, significa que si tienes un corte de un día, ya no tienes el derecho. Pero eso ya ha sido salvado a través del precedente vinculante 874-2009, creo, en la que ya la Corte Suprema ha establecido si al trabajo le cortan y lo vuelven a contratar en un lapso que no sea mayor a 30 días, entonces se hace como que nunca hubo corte. Y si ya tuvo 9 meses, volvió al 8º día, digamos, fue contratado a 9 meses, sería hasta el 30 de septiembre, de enero al 30 de septiembre, y de ahí le cortaron los 8 días de octubre, pero volvió a trabajo octubre, noviembre, diciembre, enero, ya tiene el derecho, ya adquirió el derecho. Pero si es locación de servicio, igual, tiene que demostrar la subordinación. Hoy día tuve una sentencia, una vista de causa respecto a si hay que pedir la desnaturalización o no. Miren, yo, bueno, es un caso que no patrociné desde el inicio, no hice la demanda, tuve que defenderlo porque hay sentencia de la Corte Suprema en la que directamente se pide la reposición, y en la reposición, en los fundamentos fácticos, ya se elabora de por qué pide la reposición, porque se ha desnaturalizado el contrato de trabajo. No necesariamente se pide la desnaturalización, pero yo creo que por mejor precisión en la demanda, como pretensión, pedir la desnaturalización y luego la reposición. Desnaturalización del contrato de locación de servicios de esta persona que ha hecho la pregunta. Desnaturalización del contrato de locación de servicios porque se han presentado los 3 presupuestos de una relación laboral. Esto es la contraprestación remunerativa a través de su recibo por honorarios, la subordinación, que es el elemento distintivo, ¿no es verdad? Distintos rasgos de laboralidad, si no hay pruebas directas, y la prestación personal de servicio. En la medida que demuestre ello, sí tiene derecho. Doctor, y bueno, la última pregunta que tendría la hace José Miguel Pacheco, que dice: ¿qué tendría que hacer un trabajador de una municipalidad que está en una plaza permanente por más de 2 años para que se le reconozca sus derechos y evitar que lo despidan? Miren, ahí se presenta una situación también bien peculiar. El
Puede demandarse si el trabajador está laborando, porque aquí la pregunta es, ¿está laborando? Es decir, no hubo despido. ¿Se puede presentar una demanda? Sí, pero para eso se necesita agotar la vía administrativa. Hay que pedir el reconocimiento del derecho o la protección al artículo 1 de la ley 24041, le van a dar una respuesta negativa seguramente y hacer un proceso judicial de reconocimiento del derecho a tener la protección. Un juzgado contencioso administrativo. Lo puede hacer. El riesgo está en que apenas presentan la solicitud de reconocimiento en vía administrativa, lo van a, evidentemente, despedir. Entonces, si ocurre eso, pues tiene que hacer el proceso igualmente. Pero ¿qué pasa si es que el trabajador ya está 2 años y le dan la carta y le dicen hasta acá nomás? Si ya tiene 2 años, pues allí lo que tiene que ser la demanda, y yo creo que por práctica que hay también, esto es resultado de la práctica jurisprudencial de la Corte Suprema, es que lo que se tiene que hacer si el trabajador es despedido no es agotar la vía administrativa en estos casos. No es, esto no es lo recomendable, porque en el archivo de los abogados inmediatamente aparece esta figura de decir, hay que agotar la vía administrativa, hay que presentar un recurso de reconsideración y luego apelación. No, cuando hay un despido donde le indican una carta, dicen hasta tal mes nomás vas a trabajar, y luego ya no hay una resolución, lo que se tiene que hacer es una demanda de reposición por cese material o por actuación material no sustentada en acto administrativo, un despido de hecho. Y ya con eso el plazo son 3 meses, es decir, obvias el procedimiento administrativo de reconsideración, reposición. Esto es un tema que también ha tenido ciertas controversias, particularidades, y lastimosamente se han perdido muchos casos por esto, ¿no? Es que los despiden sin resolución y lo que hacen es presentar un recurso de reconsideración, luego un recurso de apelación. Al final pasan los 3 meses, no hay respuesta, quieren presentar demanda y ya ha caducado porque son 3 meses, dado que fueron despedidos no con resolución, insisto, sino un despido de hecho. Y el caso de caducidad ante una actuación material no sustentada en acto administrativo, el plazo inicia al día siguiente, se computan 3 meses. Ergo, después de los 3 meses, ya la demanda es declarada o se produce la caducidad del derecho. Entonces hay que tener cuidado, salvo que al trabajador le digan con una resolución de que ya no va a seguir laborando, entonces sí, eso sí es impugnable y por lo tanto el despido obedece a lo que dicta el acto administrativo. Consecuentemente, lo que tiene que hacer es un recurso de apelación, dependiendo del caso. Yo creo que el mejor de los casos es una apelación, la reconsideración. Como bien saben los abogados, es opcional, es facultativa. A veces eso hace que demore más, porque cuando uno es despedido, pues, el empleador casi nunca reconsidera nada. Y como es facultativo, lo mejor es presentar un recurso de apelación. A ver, creo que ha habido un espacio, doctor, se cortó un rato. Ya. Ah, doctor, entonces, hay una pregunta que se me pasó y que me parece muy importante para terminar ya esta ronda de preguntas, que dice, ¿corresponde licencia sin goce de haber a los trabajadores indeterminados en base a la ley 131 o cómo se aplicaría en similitud al caso del expediente Dina Boluarte sobre la licencia sin goce? Bueno, a ver, recuérdese que los derechos de los trabajadores CAS, dependiendo de si tienen régimen 276, digo, si la institución tiene régimen 276 o 728, son los mismos, ¿no? Con las particularidades también, ¿no? Por ejemplo, el decreto legislativo 276 reconoce el pago de subsidios por fallecimiento solamente a los nombrados y no a los contratados. Los CAS son contratados permanentes o indefinidos, pero no tienen la condición de nombrados. Si están en el régimen 276, no se les pagaría el subsidio. Pero sí las licencias. Eso no está prohibido. Les corresponden los derechos. Se ha igualado, porque recuerden que cuando se dio la ley del CAS, esto estaba limitado. Por ejemplo, solo tenían 15 días de vacaciones, luego se aumentó.
se han dado los derechos, de manera que sí le corresponden las licencias que puedan solicitar. Los que, dependiendo de qué tipo de relación de vínculo laboral tiene el empleador en esa entidad, ¿no? Si es que la entidad tiene con sus trabajadores 276, pues hay que ver el decreto legislativo 276, el trabajador casi tiene que sumarse a lo que dice la 276 o corresponderse o relacionarse mejor. Pero si tiene 728, allí ya también a lo que regule el contrato de trabajo indeterminado que tienen los trabajadores del sector público en el régimen 728. De manera que en este caso sí corresponde los pedidos, ¿no? que se tengan. Hay algunos que no. Ok, doctor. Bueno, creo que con esto ya acabamos la ronda de preguntas. Solamente agradecerle. Ya no lo escucho. Ok. Bueno, doctor, acabamos con la ronda de preguntas, siempre con algunos inconvenientes técnicos que a veces tenemos. Agradecerle, doctor, por su invitación, por haber aceptado la invitación acá a este webinar organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa. Reciba también el agradecimiento de nuestro decano y de su directiva, y esperándolo tener prontamente y nuevamente por acá, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, al Colegio de Abogados, por permitirme compartir algunas ideas y sobre todo desarrollarlas, ¿no? Yo creo que el conocimiento hay que compartirlo siempre, no tenerlo guardado, porque máxime si hay público que se va a beneficiar con algunas ideas que nosotros transmitimos en base a la experiencia que hemos tenido, y también los estudiantes puedan entender algunas figuras que se presentan en el derecho. Muy agradecido con la invitación y bueno, estoy siempre dispuesto para hablar sobre este tema u otros que consideren necesario. Siempre a disposición del Colegio de Abogados. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctor Raúl. Bueno, agradecer también a todos los participantes de hoy, invitarles la próxima semana en todos los temas también que estamos haciendo con los webinars de los martes, miércoles y jueves. Nos vemos prontamente. Mañana tenemos un tema tan interesante. Muchas gracias. Nos vemos.